yo haya tenido que vaya de acuerdo en este tema. Y el Señor me hizo recordar algo que sucedió hace varios años atrás, que muchos de los jóvenes que están aquí posiblemente eran niños ese año, porque sucedió hace casi 10 años atrás, para allá para el año 2011. Mi esposa y yo nos dirigíamos hacia el pueblo de Carolina. ¿Se puede sentar? Nos dirigíamos hacia el pueblo de Carolina. Íbamos a buscar una tienda de ropa y artículos de danza a la cual nunca habíamos ido, y nosotros utilizamos el GPS que teníamos en el teléfono. Para ese tiempo yo tenía un problema con el GPS, y es que yo no confiaba en el GPS, así que mi esposa puso el pin en la señora GPS, que nos fue guiando por todo el camino, diciéndonos: dobla a la derecha, te faltan 2 millas para doblar aquí y doblar allá. Pero cuando nos estamos acercando a donde aparentemente estaba este lugar hacia donde nosotros nos dirigíamos, la señora GPS me dice: próxima salida a la mano derecha. Y como yo, ¿verdad?, no tenía una buena relación con la señora GPS, y a pesar de que nunca había ido a ese lugar, que no tenía idea realmente de dónde estaba, yo le dije a mi esposa: yo creo que el GPS está mal. Yo creo que no es esta próxima salida, yo creo que es 2 salidas más allá. Y mi esposa me dice: pero yo le puse la dirección y ella dice que es la próxima salida a la mano derecha. Yo le digo: no, pero yo creo que ella está mal. Yo creo que aquí en Puerto Rico todavía esos GPS no funcionan muy bien. Así que yo no voy a coger esta salida, yo voy a tomar 2 salidas más allá a la derecha. Y la señora GPS siguió insistiendo: próxima salida a la mano derecha. Hasta que insistió tanto que yo tomé el teléfono y lo apagué. Seguí más adelante, tomé 2 salidas a la derecha, más adelante a la derecha, donde yo pensaba que era, y a que usted no sabe qué pasó, o a que usted sabe qué pasó. Obviamente nos perdimos, porque no eran 2 salidas más adelante a la derecha. Pero yo, ¿verdad?, testarudo al fin, yo dije: no, yo lo voy a encontrar, tiene que estar por aquí en algún lugar. Y seguí entrando por calles que nunca había entrado, por avenidas que yo no conocía, buscando el lugar. Dimos vuelta por media hora y obviamente el lugar no apareció. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que doblegar mi orgullo, tuve que volver a encender el teléfono, volver a programar a la señora GPS, y 15 minutos después estábamos en el lugar donde debimos haber estado hace ya 45 minutos atrás, simplemente porque yo decidí apagar la voz del GPS. ¿Saben? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un GPS interno que se llama el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos quiere llevar y nos quiere guiar a ese propósito, a esa identidad como hijos e hijas de Dios que Dios desea que nosotros entendamos que tenemos. Pero a veces vamos por los caminos de la vida y pensamos que nosotros sabemos más que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice: próxima salida a la mano derecha. Y nosotros, pensando que sabemos más, decimos: no, esa no es la salida. Es más adelante, 2 salidas más adelante a la mano derecha. Y termina sucediéndonos lo mismo que me sucedió a mí cuando estaba buscando esta tienda. Que tenemos que terminar dándonos cuenta de que estamos perdidos, de que no hemos llegado a nuestro destino, y que es tiempo de reconocer que estuvimos mal y volver y decirle al Espíritu Santo: guíame hacia ese propósito que tú tienes para mi vida, guíame hacia ese destino que ya Dios ha designado para mi vida, porque el Espíritu Santo nunca se equivoca. La sociedad está tratando de guiar a niños, adolescentes, a jóvenes a tomar una identidad que no les pertenece. Podemos escuchar, podemos ver a través de las redes sociales, a través de las noticias, a través de muchos medios, cómo la sociedad quiere hacerle ver a niños, jóvenes, adolescentes, a las niñas que deben ser niños, a los niños que deben ser niñas, tratando de empujarlos hacia una vida de rebeldía, hacia una vida de excesos, y hacia una vida donde terminan dándole la espalda a Dios. Desde que nacimos, somos identificados de alguna manera. Nacemos y nos ponen un nombre y adquirimos un apellido. Y desde ese momento nos asignan una identidad. Terminamos siendo de tal apellido. Yo soy Berríos, apellido Berríos. Puedes decir, los Berríos son de tal y tal manera. Esa familia, todos son así, así, así.
Mi esposa es de una familia del lado de su mamá, una familia bastante grande, en el barrio Mariana, en Humacao. Así que cuando ella le preguntan de qué familia eres, yo soy de los Santiago, del sector La Loma, del barrio Mariana. Ah, tú eres de los Santiago. Y medio mundo allá en el barrio sabe quiénes son los Santiago. ¿Por qué? Porque nos asigna una identidad. La sociedad nos asigna una identidad. Así que es posible que en esta etapa de la vida, que tú te encuentras como adolescente, como joven, posiblemente ya estás batallando entre dos identidades. La identidad que la gente cercana, que tus seres queridos, que tus seres quizás no tan queridos, que la sociedad te quiere imponer. Y a la misma vez estás batallando con una identidad que tú te has asignado. Pero más importante que lo que la sociedad diga, que lo que la familia diga, que lo que tú mismo pienses de ti, es lo que Dios ya ha dicho acerca de ti. Porque en Él es que encontramos nuestra verdadera identidad. Los que servimos a Dios tenemos a alguien que nos guía a nuestra verdadera identidad. Y yo quiero leerles de Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 16. Les leo la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. Dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba. Ahora lo llamamos Papito. Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto de datos, de informaciones, posiblemente de actitudes que una persona tiene y que oficialmente identifican a esa persona y permiten distinguirlas de otras. Posiblemente la mayoría de nosotros tenemos algún tipo de identificación. Posiblemente los estudiantes tienen alguna identificación, algún ID de estudiante. Posiblemente los que ya tienen licencia tienen una identificación para cuando usted está en la calle, ¿verdad? Esperemos que el oficial no los detenga, pero tiene una identificación. Si usted desea viajar, usted necesita un pasaporte que lo identifica a usted y le dice a esas personas en el aeropuerto cuál es su identidad. Pero nuestra verdadera identidad no lo define ninguna de esas cosas. No lo define la sociedad, no lo define Satanás, ni tus amistades, ni el lugar donde naciste. Tu verdadera identidad solamente te la puede dar aquel quien te creó. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero ¿sabes lo que va a hacer Satanás hasta el último momento? Y lo que va a hacer toda tu vida es desafiar tu identidad como hijo e hija. Si algo él completamente va a estar insistiendo durante todas nuestras vidas como hijos de Dios, es tratar de sembrar en nuestro corazón la duda de que somos hijos y hijas de Dios. ¿De verdad que tú te crees que eres hijo? ¿De verdad tú crees que eres hija? ¿Con lo que has estado pensando últimamente? ¿Con lo que hiciste el otro día? De la familia que tú vienes. Y el enemigo va a estar constantemente atacándonos para tratar de poner dudas en nuestros pensamientos, para tratar de poner dudas acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Lo que haces, una pregunta, ¿lo que haces define lo que eres? ¿O será que lo que haces es a consecuencia de quizás lo que has estado pensando? La verdad es que lo que piensas muchas veces decide tus acciones. Según, ¿verdad?, la misma palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que muchas veces nosotros permitimos que entre a nuestros pensamientos define la manera en que nosotros vivimos, define nuestras acciones. Si nosotros pensamos que somos buenos para nada, terminamos viviendo de esa manera pensando en que somos buenos para nada.
Si nosotros pensamos que somos un fracaso, pues vamos a comenzar a caminar por la vida como si nosotros fuéramos un fracaso. Digo como si fuéramos, porque no lo somos. Pero nosotros tenemos realmente que poner en nuestros pensamientos esa realidad, esa verdad de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Es lo que nosotros necesitamos para poder vivir esa vida al máximo. Otra cosa que tocaron brevemente, ¿verdad? Hace un ratito, la falsa identidad que las redes sociales hoy nos proveen. ¿Cuántas personas viviendo vidas falsas en las redes sociales, donde nadie los conoce realmente, donde tratan de aparentar una imagen de influencer, una imagen de ser alguien que está viviendo una vida de rico, una imagen de una persona que quiere que tú lo imites su estilo de vida? Y vemos como en las redes sociales mucha de esta gente, de estos llamados influencers, que no son otra cosa que una mala influencia, ¿verdad? Tienen tantos jóvenes que los están siguiendo. Tienen tantos jóvenes que ven más quizás el live que hizo la influencer o el influencer que cuando la iglesia se conecta a hacer un live, ¿verdad?, para transmitir el servicio. Que están dándole más likes, ¿verdad?, a posts de jóvenes, de hombres y mujeres que quizás están poniendo fotos que no son muy adecuadas para un joven o una joven cristiana estar viendo. Y no falta el like ahí. Pero muchas veces no le podemos dar like a ese post que está llevando la palabra de Dios. Porque estamos siendo influenciados por una sociedad que lo que quiere es alejarnos completamente de Dios. Lo que te quiero decir es que en todos los rangos de edades, en todas las situaciones sociales, nuestra identidad va a ser desafiada. Porque si Satanás te puede hacer dudar de quién tú eres, puede sacarte de combate. ¿Sabes? Yo conocí al Señor cuando yo tenía 11 años de edad. 11 años de edad, siendo un niño. Voy a quitarme esto porque se me está nublando. Los uso hace poco y todavía no he podido, ¿verdad?, dominar cuál es el arte de ponerse la mascarilla y los espejuelos sin que se me nublen. Pues cuando yo tenía 11 años, mi familia completa, mis papás, yo, mi hermanita, que en ese entonces era una bebé, conocimos al Señor. Y desde entonces comencé a asistir a la iglesia y comencé a servir al Señor. Como a los 2 meses de nosotros estar asistiendo a la iglesia, recuerdo un servicio de domingo. El Espíritu Santo, que en ese momento yo era un niño y no sabía que era el Espíritu Santo, en medio de un servicio, en medio de cuando el pastor predicaba, habló a mi corazón y me dijo: te estoy llamando para que seas pastor y para que prediques mi palabra. Pero ¿sabe? Había un pequeño problema, o más bien para mí había un problema muy grande, y es que yo era un niño extremadamente tímido, de esos niños ridículamente tímidos, que no hablan con nadie, que se esconden cuando ven a alguien que no conocen, que tenían pocas amistades, no porque eran antipáticos, sino porque no me atrevía a hablar con nadie. Yo decía, esto yo me lo tuve que haber imaginado, esto tengo que haber soñado, de esta voz que yo como que escuché que me está diciendo que Dios me está llamando a ser pastor y a predicar su palabra, porque yo no sé hablar. Yo no me puedo parar frente a la gente a hablar. ¿Cómo es posible que Dios me esté llamando a ser pastor y a predicar su palabra? Y por mucho tiempo estuve batallando con ese llamado. Serví en la iglesia, comencé a servir en diferentes ministerios en la iglesia cuando tenía 15 años de edad. Y fui al ministerio de misiones, fui a otro país con un grupo grande donde no me tocaba hablar. Fui parte del ministerio de Ujieres de la iglesia, porque no me tocaba hablar, fuera de Dios le bendiga, usted sabe, los Ujieres. ¿Se puede sentar por aquí? Eso era todo, no tenía que hablar, así es. Fui parte del ministerio de oración, que después cuando lo analicé fui bien atrevido, ¿verdad? Porque yo no canto nada. Lo que pasa es que había un coro, ¿verdad? Y había mucha gente, yo me perdí entre medio de la gente. Pero yo no canto, mire, nada. Yo trato de vez en cuando se me olvida y en casa empiezo a cantar, ¿verdad?, una alabanza o algo así, y mis 2 nenes hacen coro y me dicen a la vez: basta, papá. Porque no canto nada, pero fui parte de ese ministerio de oración y traté de involucrarme en diferentes áreas de la iglesia donde yo no tuviera que hablar, donde no tuviera que ejercer ese llamado que Dios me había hecho. Y yo quisiera decirle que en mi adolescencia yo entendí que ese llamado no se trataba de mí.
Pero lamentablemente fue después de mis 21 años que yo entendí que ese llamado que Dios me estaba haciendo no se trataba de mí, no se trataba de mis habilidades, no se trataba de mi falta de habilidades. Se trataba de una identidad como hijo que Dios me había puesto, y por medio de esa identidad de hijo Él me había llamado. Y ese llamado no se trataba de mí, se trataba de darle gloria y honra a mi Padre Celestial. Y fue cuando pude entender esa identidad de hijo, cuando pude entender que mi Padre Celestial, desde antes que yo naciera, había puesto un llamado en mi vida, había puesto un propósito en mi vida. Y cuando entendí esa identidad de hijo, y cuando entendí los propósitos de Dios para mi vida, comencé a caminar en ese llamado. Y es solamente por eso que hoy, por la gracia de Dios, hoy yo puedo estar aquí al frente de ustedes, diciéndoles que ustedes son hijos, que ustedes son hijas, y que comiencen a caminar en esa identidad de hijos e hijas, que comiencen a perseguir ese llamado, ese propósito que Dios ha puesto en la vida de cada uno de ustedes, porque ninguno de nosotros está en este mundo por casualidad. Todos tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Pero Satanás se dedica precisamente a sembrar la duda en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Si usted va al libro de Génesis, desde Adán y Eva, podemos ver cómo Satanás trata de engañarnos, trata de quitarnos esa identidad. Cuando se presentó en forma de serpiente allí en el jardín del Edén, y va donde Eva y le dice, ¿con que Dios dijo? ¿Con que Dios dijo? Y de esa manera sutil, él continúa tratando de engañar hoy en día a los hijos de Dios. ¿Con que Dios dijo que tú eres hija? ¿Con que Dios dijo que tú eres hijo? ¿Con que Dios dijo que Él te llamó? ¿Tú crees eso? Pero tan pronto nosotros comencemos a escuchar esa voz, tenemos que entender que ese no es Dios hablando, que ese es Satanás tratando de descarrilar el propósito y el llamado de Dios para nuestra vida. Por eso es importante que tú sepas quién eres y no permitir que Satanás, ni Satanás usando canales humanos como nuestros familiares, como las amistades, como nuestros maestros, como cualquier persona, nos desvíe de ese propósito y de esa identidad de hijo, que ya Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué Satanás ataca tanto a los adolescentes? ¿Por qué ataca tanto a la juventud? Porque sabe que ustedes están en esa edad que su identidad se está formando, que ustedes están en esas edades donde ustedes están buscando precisamente contestar esa pregunta: ¿quién soy? ¿Para qué estoy en esta tierra? Y usted puede estar segura que Satanás los va a atacar fuertemente en sus edades de juventud, porque si él los puede sacar de combate ahora, se va a evitar un dolor de cabeza si los logra descarrilar. Porque ¿qué sucedería si en medio de ustedes se levanta un Pablo que sale allá afuera a predicar el evangelio a toda criatura sin importar las adversidades que tenga allá afuera? Porque ¿qué pasaría si en medio de ustedes se levantara un José que, a pesar de que es traicionado por sus hermanos, que a pesar de que es puesto injustamente en la cárcel, de a pesar de que es olvidado, continúa creyéndole a Dios? Y según se dijo de José en la palabra, no importa cómo tú te encuentres, en qué situación, Dios está contigo. Que se levanten los Daniel en esta sociedad, que se nieguen a contaminarse con la comida del rey, se nieguen a contaminarse con lo que la sociedad está ofreciendo, y en medio de la sociedad se puedan levantar y decir: yo solamente voy a servir a Dios. ¿Sabes? En estos años que llevo pastoreando jóvenes, he visto lamentablemente tantos jóvenes que Dios les ha hablado, que Dios les ha dado unas palabras que yo me he quedado asombrado, que Dios les ha hablado clarito, y yo siendo pastor de ellos, ¿verdad? Le ha hablado a través de otro ministro, de otra persona que está trayendo palabra, y yo estoy detrás de ellos escuchando,
gozándome, muchas veces llorando, diciendo, esa palabra viene de parte de Dios, porque yo la conozco, porque yo lo conozco. Pero cuando siguen caminando por la vida y empiezan a enfrentarse a las adversidades, y empiezan a enfrentarse a situaciones familiares, y empiezan a enfrentarse a las presiones de grupos, tristemente he visto a muchos de esos jóvenes que han comenzado a caminar hacia atrás y han olvidado el llamado y han olvidado la identidad que un día Dios les dio. Es importante entender que la identidad se forma y nosotros decidimos si la forma la sociedad, si la forman nuestras amistades, si la forma hasta nuestra familia, o si nuestra identidad va a ser formada por el Dios que nosotros le servimos. Tú eres un hijo, una hija de Dios, y no permitas que nadie te diga lo contrario. ¿Cómo yo puedo formar mi identidad en Dios? Siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, siendo dirigidos hacia ese propósito, hacia esa identidad que Dios ha puesto en nosotros. Cuando somos dirigidos por el Espíritu, se trata de esa influencia constante, efectiva y beneficiosa que el Espíritu Santo ejerce en los corazones y en la vida de los hijos de Dios, capacitándolos para alejarnos del pecado, para andar libremente y alegremente por el camino de los mandamientos de Dios. Miren, no hay nada como usted saber que usted está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo nosotros sabemos que somos dirigidos por el Espíritu de Dios? Porque cuando nosotros tenemos comunión con Él, nosotros aprendemos a reconocer su voz. ¿Sabe? En medio de un grupo así o más grande, puede estar medio mundo hablando en la muchedumbre, yo escucho la voz de mi esposa, y en medio de toda la gente, yo digo, mi esposa está por allá. ¿Por qué? Porque yo la conozco, porque llevo años conociéndola, porque llevo años conversando con ella constantemente, y hay una relación entre nosotros que, mire, por más voces, por más que alguien trate de imitar su voz, nadie me va a engañar porque yo reconozco la voz de mi esposa. De esa misma manera, cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de la intimidad con el Espíritu Santo, nosotros aprendemos a reconocer cuando Él es quien nos está dirigiendo. Porque el enemigo va a tratar de imitar esa voz. El enemigo va a tratar de desviarnos de ese propósito, engañándonos. El enemigo no te va a decir, hola, yo soy Satán, te quiero desviar del camino. No, el enemigo te va a poner un camino bien bonito, ¿verdad? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así que Satanás va a querer desviarte de ese propósito, va a querer desviarte de tu identidad de hijo e hija, y constantemente te va a estar tendiendo trampas para alejarte. Pero cuando tú aprendes a conocer al Espíritu Santo de Dios, no hay nadie que te pueda apartar de esa voz que te está dirigiendo. ¿Sabes? Si hay algo que muchas veces la iglesia, y cuando digo la iglesia estoy hablando de la iglesia en general, ha dejado perder, es la oración. La oración y esa relación con el Espíritu Santo. Y no hay manera que nosotros podamos caminar firmes en el propósito de Dios, sino por medio de la oración y por medio de reconocer la voz del Espíritu Santo. Así que yo los motivo hoy a que ustedes cultiven constantemente esa relación con el Espíritu Santo. Que no apaguen esa voz del Espíritu Santo, como un día yo apagué la voz de ese GPS que me quería dirigir hacia mi destino. Sino que usted, en confianza, usted camine a ojos cerrados cuando el Espíritu Santo es quien lo está guiando. ¿Sabe? Porque se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Se va a ahorrar el desviarse del camino. Se va a ahorrar que pasen los años y que usted tenga que mirar atrás y decir, si hubiera obedecido a la voz del Espíritu Santo, hace rato yo hubiera llegado a mi destino. Hace rato yo hubiera llegado hacia el propósito de Dios. Hace rato yo hubiera reclamado mi herencia como hijo e hija de Dios. La influencia que el Espíritu Santo ejerce en nosotros no es esporádica, no es de vez en cuando, es una influencia constante de todos los días. Yo a veces voy en mi carro, y cuando voy en el carro, yo voy hablando muchas veces con el Espíritu Santo, y voy
conversando, haciéndole preguntas, ¿verdad? Como si tuviera alguien al lado mío. Espíritu Santo, tú sabes que necesito, ¿verdad?, sabiduría para tal y tal decisión. Tú sabes que tenemos que tomar una decisión en cuanto a esto. Espíritu Santo, tú sabes que quiero hacer lo correcto en cuanto al ministerio de jóvenes. Y así por el estilo, voy con el Espíritu Santo en el carro. Cuando en mi casa a veces los niños salen, se van para casa de los abuelos, mi esposa se va y tengo un ratito, ¿verdad?, solo. Yo aprovecho y me siento, Espíritu Santo, dirígeme. ¿Por qué? Porque yo sé que mis propias capacidades, yo no voy a llegar muy lejos. Yo sé que con mi sabiduría, por más inteligente que yo me crea, no voy a llegar muy lejos. Y a veces nosotros nos encontramos también, si puedo usar otra analogía, como si estuviéramos caminando una trotadora. Cuando caminamos sin el Espíritu Santo, mire, es como si estuviéramos caminando una trotadora. ¿Usted ha visto a la gente haciendo ejercicio en la trotadora? Están caminando, están corriendo, están sudando, pero les pregunto, ¿están avanzando a algún lugar? Cuando nos alejamos del Espíritu Santo, es como si estuviéramos caminando una trotadora. Estamos caminando, estamos corriendo, estamos sudando, pero no estamos avanzando hacia ningún lugar. Y sabes, yo quiero que tú avances hacia ese propósito que Dios tiene para ti. Yo creo que tú avances hacia ese llamado que Dios tiene para tu vida. Porque yo sé que aquí en medio de nosotros hay jóvenes, hay adultos, con los que Dios tiene propósitos, con los que Dios ya ha hecho un llamado, con los que Dios está esperando que tomemos una decisión, que tomemos una acción para que nosotros podamos ver el poder de Dios manifestado a través de nosotros. ¿Sabes? Porque a veces lo único que nosotros tenemos que hacer para ver el poder de Dios manifestado es ser obedientes. Dios, pero es que tú me estás pidiendo que yo haga esto, pero yo no tengo los recursos. Comienza a caminar porque Dios te dijo que caminaras. Dios, pero es que tú quieres que yo vaya y predique la palabra, pero es que yo no sé. Comienza a caminar en obediencia y tú verás cómo Dios obra a través de ti. Dios, pero es que tú me estás pidiendo que yo haga este negocio, pero yo no tengo ni un peso. Camina en obediencia para que tú veas cómo Dios va a obrar a través de ti. En la obediencia hay bendición. Ser dirigido por el Espíritu significa mucho más que simplemente que el Espíritu Santo nos dé la dirección. Pues vas a hacer esto, vas a... No. Ser guiado por el Espíritu Santo es como cuando nosotros, como si nosotros fuéramos ciegos y el Espíritu Santo nos toma de la mano y nos lleva de la mano hacia ese lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Porque el Espíritu Santo nos quiere colocar en ese lugar que Dios quiere que nosotros estemos. En ese lugar donde nosotros vamos a ser de bendición. En ese lugar donde nosotros vamos a cumplir ese propósito. En ese lugar donde nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo dirige la vida de los creyentes, Él se transforma en esa influencia que guía sus vidas, llevándolos al fin a la gloria de Dios. La posición de ser hijos implica también la de ser herederos. Y cuando estoy hablando de ser herederos, vamos a heredar aquí promesas de Dios en la tierra, pero también vamos a tener una herencia eterna. Cuando algún día nosotros vayamos delante de la presencia del Señor, cuando algún día Cristo venga a levantar a su iglesia, y vamos a tener esa herencia de hijos que todos nosotros, ¿verdad?, algún día Dios nos prometió. También es importante que tú te convenzas que eres hijo o hija de Dios, porque la palabra lo puede decir. Yo te leí los versículos, yo te lo puedo decir que eres hijo e hija de Dios. Tus pastores te pueden decir que eres hijo e hija de Dios, pero hasta que tú no internalices, hasta que tú no creas que tú eres hijo o hija de Dios, no vas a estar caminando en esa identidad. Por eso es importante que tú creas que eres hijo e hija de Dios. Uno de los beneficios que nosotros adquirimos cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador es ese derecho de ser llamados y ser reconocidos como hijos de Dios. Juan 1:12 me dice:
que a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando sé que soy hijo e hija, tengo una identidad. El mundo no me va a hacer tambalear de lado a lado, porque yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Padre y sé cuál es su propósito. Y sé lo que Dios quiere que yo haga. Y sé que soy amada y soy amado. Y no tengo que mendigar amor ni aceptación de nadie, porque yo tengo un Padre celestial que me ama. Amén. Yo pudiera preguntarle a muchos de ustedes, ¿cuál es la comida favorita de tu mamá? ¿Cuál es la comida favorita de tu papá? ¿Qué es lo más que le molesta a tu papá o a tu mamá? ¿Sabes? Tú sabes cosas de tus padres que nadie más sabe. ¿Y cómo sabes eso? Porque tú eres su hijo o eres su hija. Cuando somos hijos, conocemos a Dios, sabemos lo que le gusta, sabemos lo que le entristece. Dios se nos revela y podemos conocer de Él cosas que otras personas que no son hijos de Dios no se les ha sido revelado. Porque en lo secreto, en el pasar tiempo con Él, es que vas a conocerlo más. Dios está buscando una generación que sepa y reconozca que son hijos de Dios. Dios está buscando una generación que se levante en medio de la sociedad y no se avergüence de decir: yo soy hijo y soy hija de Dios. Y yo no voy a ser llevada por la corriente de la sociedad, sino que yo me voy a parar firme en lo que un día Dios dijo. Yo ya casi estoy para cerrar. Ayer leía esta anécdota de un pastor que se llama José Luis Navajo, que ha escrito muchos libros. Y cuando la leí, yo dije: esta reflexión o esta experiencia de él está perfecta para este tema. Él cuenta que estaba en el supermercado junto a uno de sus nietos pequeños, llamado Oliver, y tomó unos productos que no tenían marcado el precio, y fue al escáner, que hay en muchas de estas tiendas por departamento, ¿verdad?, donde usted pone el producto y lo pone la etiqueta debajo, y sale una lucecita roja que hace bip, y le dice a usted en un monitor cuál es el precio de ese producto. Y él dice que él hizo exactamente eso. Y él dice que su nieto, cuando lo vio, comenzó a brincar y comenzó a dar saltos de emoción. Y le pidió que lo dejara pasar otros productos para él escuchar el sonido y ver el precio marcado en la pantalla. De repente él dice que él vio a su nieto que se paró debajo del escáner y empezó a pasar por debajo del escáner. Empezó a brincar así, a tratar de levantarse bajo del escáner. Y él le dice: Oliver, ¿qué estás haciendo? Y él le dice: estoy tratando de ver cuál es mi precio. Y él dice que cuando escuchó que su nieto dijo eso, ¿verdad? Él le dice, que lo tomó en sus brazos y le explicó lo siguiente. Dice: esa máquina nunca podrá decirte tu valor, porque tú vales muchísimo más de lo que cualquier máquina te pueda decir. Y él dice que se le salían las lágrimas y que el Espíritu Santo le habló y le dijo lo siguiente. Dice: no dejes que ninguna persona te ponga etiqueta de precio, porque nadie alcanzará a darse cuenta del altísimo valor que Dios te ha dado. ¿Sabes? No permitas que la sociedad te ponga a ti un precio. No permitas que la sociedad te diga a ti que tú vales por hacer o decir o hacer lo siguiente. No permitas ni tan siquiera que amistades tuyas te digan que tu valor está en una manera de vestir, en una manera de hablar, en una manera de comportarte, porque tu valor no proviene de ninguna de esas cosas. Tu valor viene del Dios que te creó desde antes de la fundación de la tierra, de ese Dios que había pensado en ti y que había designado planes para tu vida, aún desde mucho antes que tus padres tan siquiera se conocieran. Solamente de Él viene tu valor. Dios quiere una generación que sepa, sin lugar a dudas, que ellos son hijos de Dios. Que puedan entender que no son huérfanos, aunque en el plano natural sean huérfanos. ¿Verdad? Ahorita escuchamos que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Dios te recogerá. Puede que en lo natural tú seas huérfano por diferentes razones, pero yo te quiero decir en esta noche
que tú no eres huérfano, tú no eres huérfana, porque tú tienes un Padre Celestial que tiene cuidado de ti. Tú tienes un Padre Celestial que va a estar cuidando de ti en todo momento. Tú tienes un Padre Celestial que va a estar velando por ti. Imagina cuán diferente pudiera ser tu vida si de hoy en adelante tú comienzas a caminar entendiendo, convencida de que tú eres un hijo o una hija de Dios y que no necesitas hacer absolutamente nada para ganar valor. Yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Padre, yo sé cuál es mi propósito, yo sé lo que Dios quiere que haga. Amén. Esta noche yo quiero cerrar este tiempo con un tiempo de oración. Ahí donde quiera que tú estés, yo quiero dejarte saber esta noche. Si tú recuerdas algo de todo lo que yo pude decir en estos minutos, es que sin lugar a dudas tú eres un hijo o una hija de Dios. Que sin lugar a dudas hay un propósito en tu vida. Y que si aún tú no sabes cuál es ese propósito, desde esta misma noche tú vayas delante de la presencia de Dios a orarle a ese Padre Celestial para que Él te pueda decir cuál es ese propósito, cuál es ese llamado, esa misión que Él ha puesto sobre tu vida. Yo quiero que de este lugar puedan salir jóvenes, puedan salir adultos, a salir allá afuera a una sociedad que está en tinieblas y que pueda salir allá afuera a hacer luz en medio de las tinieblas. Que pueda salir a un mundo allá afuera que está buscando el sabor en diferentes cosas que no valen la pena, pero que en medio de esa sociedad salga un grupo de jóvenes a ser la sal de la tierra. Porque han entendido que son hijos e hijas de Dios. Dios está esperando esa manifestación de los hijos de Dios. Y en esta noche yo voy a orar. Ayúdame a orar. Yo sé que Dios está aquí en medio de nosotros. Y cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora te presento cada joven, cada persona que está en este lugar. Padre, que si en algún momento hubo dudas en su corazón de su identidad, que en esta noche ellos salgan convencidos que son hijos e hijas de Dios. Padre, que salgan convencidos que no tienen que buscar aceptación en medio de la sociedad, que no tienen que buscar la aceptación de sus amistades o su identidad en las amistades, sino que su identidad está en ti. Padre, que ellos puedan correr a ti delante de tu presencia para que ellos puedan reclamar esa identidad de hijos, que ellos puedan correr delante de tu presencia para que ellos puedan entender cuál es ese propósito, cuál es ese destino que tú has puesto para cada uno de ellos. Señor, en esta noche te los presento. Tú sabes las luchas que tiene cada uno de ellos. Padre, tú conoces las diferentes situaciones que cada uno de ellos pueda estar enfrentando. Ahí donde quiera que ellos estén sentados, Señor, escuchando. Padre, en esta hora yo oro que tu Espíritu Santo vaya y ministre a sus vidas, vaya y ministre a su corazón, que ellos puedan saber que no importa la situación que ellos están viviendo, no están solos, porque tienen un Padre que les ama. Yo te doy gracias por esta oportunidad de haber traído tu palabra. Te pido que esto no se quede aquí en esta noche, Señor. Que este mensaje no caiga en oídos olvidadizos, sino que puedan, Señor, continuar procesando este mensaje y lo que tú quisiste decirle. Te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Gracias por la oportunidad y que el Señor les bendiga mucho. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Gracias te damos al Dios poderoso. Aleluya. En esta hora, extienda su mano. Vamos a hacer una oración por nuestro hermano. Padre, gracias te damos. Tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque tú le usas con poder, porque tú le has dado palabra buena, Señor, para la juventud, para levantarles, Señor, para formar el carácter tuyo en cada uno, Dios. Yo te doy gracias por él y por su familia y te pido, Señor, que tú le bendigas,